La carta llevaba años guardada en el fondo de un cajón que Julián jamás se atrevía a abrir. Pero la noche que finalmente la leyó, entendió que la soledad en la que había vivido no era un accidente, sino una decisión que llevaba demasiado tiempo evitando enfrentar. Julián tenía 58 años, y hacía tanto tiempo que vivía solo, que el silencio de su casa ya parecía parte de los muebles. Sus días eran idénticos. Despertaba temprano, preparaba café, trabajaba algunas horas reparando relojes antiguos y volvía a encerrarse antes de que anocheciera. Nadie lo esperaba, nadie lo llamaba, y aunque durante años se convenció de que así estaba mejor, había noches en las que el peso de aquella rutina se volvía insoportable. Lo peor no era estar solo, lo peor era recordar que antes no lo estaba. Porque hubo un tiempo en que Julián tuvo una familia, planes, conversaciones largas en la mesa y alguien que todavía creía en él. Pero algo ocurrió, algo que él llevaba años justificando, hasta que aquella carta apareció nuevamente frente a sus ojos. Y esta vez ya no pudo seguir escapando. Julián siempre había sido un hombre callado, no frío, solo acostumbrado a guardar todo lo que sentía, como si hablar de emociones fuera una pérdida de tiempo. Durante más de 20 años, abrió el mismo pequeño taller de relojería todas las mañanas, a la misma hora, siguiendo rutinas tan exactas que parecía vivir dentro de uno de esos relojes antiguos que reparaba todos los días. Nunca fue un hombre ambicioso, no soñaba con riquezas ni grandes lujos. Le bastaba con sentir que estaba construyendo algo estable, algo digno, algo que pudiera sostener con sus propias manos. Y durante mucho tiempo creyó que eso era suficiente para mantener una vida entera en pie. Clara pensaba distinto. Ella siempre intentaba acercarlo más a las personas, más a la vida, más a las pequeñas cosas que él iba dejando pasar sin darse cuenta. Le insistía para salir aunque fuera una tarde, para visitar a la familia, para descansar un poco del trabajo, para hablar de cualquier cosa antes de dormir. Pero Julián casi siempre respondía igual. Decía que estaba cansado, que el taller necesitaba más tiempo, que ya habría oportunidad después. Y ese después empezó a repetirse durante años. Al principio parecían detalles pequeños. Una cena en silencio, un fin de semana cancelado, una conversación pendiente que nunca se retomaba. Pero poco a poco la distancia empezó a crecer dentro de la misma casa. Clara seguía intentando sostener la relación, mientras Julián se encerraba cada vez más en sí mismo sin siquiera entender por qué lo hacía. Había noches en las que ella lo miraba esperando alguna reacción, alguna pregunta, alguna señal de que todavía estaba emocionalmente presente, pero él siempre encontraba la forma de escapar hacia el trabajo, hacia el cansancio o hacia el silencio. Y lo más triste era que sí se daba cuenta de lo que estaba pasando. Claro que lo notaba. Notaba la tristeza acumulándose en los ojos de Clara. Notaba la manera en que las conversaciones se volvían más cortas, más vacías, más incómodas. Pero enfrentar todo eso significaba reconocer algo que llevaba demasiado tiempo evitando, que estaba aprendiendo a vivir desconectado de todo lo que realmente importaba. Porque mientras reparaba relojes ajenos todos los días, había empezado a dejar morir lentamente el tiempo de su propia vida, sin siquiera darse cuenta. Los últimos meses antes de que Clara se fuera, estuvieron llenos de pequeñas señales que Julián decidió ignorar porque, en el fondo, enfrentarlas le daba más miedo que perderla. Ella ya no lo esperaba despierta por las noches como antes. Había dejado de preguntarle cómo le había ido en el taller y empezó a moverse por la casa con una distancia extraña, como si ya no se sintiera completamente parte de ese lugar. Al principio Julián intentó convencerse de que solo era cansancio, que todas las parejas atravesaban etapas difíciles, pero había algo en el silencio de Clara que comenzaba a inquietarlo cada vez más. Ya no discutía, ya no reclamaba, y eso era mucho peor, porque cuando una persona deja de pelear, muchas veces es porque también dejó de esperar algo. Una noche, mientras cenaban casi sin mirarse, Clara le preguntó si todavía era feliz. La pregunta cayó sobre la mesa de una forma incómoda, pesada, imposible de esquivar. Julián tardó tanto en responder que ella terminó bajando la mirada antes de escuchar cualquier palabra. Él intentó cambiar de tema hablando de trabajo, de cuentas pendientes, de un reloj complicado que llevaba días intentando reparar. Pero Clara ya no insistió.
y esa falta de insistencia le dejó una sensación amarga que lo acompañó durante semanas. Después empezaron las pequeñas ausencias. Clara salía más seguido. Caminaba sola por las tardes. Pasaba horas fuera de casa, diciendo que necesitaba despejarse un poco. Julián fingía indiferencia, aunque por dentro comenzaba a sentir una ansiedad silenciosa que no sabía cómo manejar. No sospechaba de otra persona. El problema era mucho más doloroso que eso. Temía que Clara estuviera aprendiendo a vivir sin él, mientras todavía seguían compartiendo el mismo techo. A veces la observaba desde lejos y sentía que ya no sabía cómo acercarse. Había construido tantos años de silencio entre los dos, que ahora cualquier conversación importante parecía imposible de empezar. Y aún así seguía sin hacer nada. Cada vez que pensaba en hablar, algo dentro de él lo detenía. Orgullo, costumbre, miedo, quizá todo junto. Una madrugada escuchó a Clara llorando sola en la cocina. Julián abrió los ojos en la oscuridad y permaneció inmóvil escuchando ese llanto contenido que atravesaba el silencio de la casa. Pensó en levantarse, pensó en abrazarla, pensó en decirle que todavía estaba ahí. Pero no. Se quedó mirando el techo hasta que el llanto terminó lentamente. Y aunque jamás lo admitiría en voz alta, esa noche entendió que algo importante se estaba rompiendo entre ellos. El problema fue que, incluso sabiendo eso, siguió esperando que el tiempo solucionara algo que solo podía salvarse enfrentando la verdad. Durante años, Julián se convenció de que Clara simplemente había dejado de amarlo. Era la explicación más fácil, la más cómoda, porque mientras creyera eso, no tenía que hacerse demasiadas preguntas sobre sí mismo. No tenía que admitir cuánto había contribuido al vacío que terminó separándolos. Por eso nunca abrió la última carta que ella dejó antes de irse. La guardó en el fondo de un cajón junto a documentos viejos y recibos olvidados, como si esconderla fuera suficiente para borrar todo lo que representaba. Y durante mucho tiempo funcionó, o al menos eso creyó. Pero aquella noche lluviosa, mientras buscaba unas herramientas en el escritorio, volvió a encontrar el sobre amarillento, con la letra de Clara, escrita cuidadosamente en el frente. Se quedó inmóvil varios segundos observándolo, sintiendo esa incomodidad vieja que siempre regresaba cada vez que pensaba en abrirlo. Habían pasado tantos años que parte de él imaginó que ya no importaba, que lo que estuviera escrito ahí pertenecía a otra vida. Pero algo dentro de él, quizá el cansancio de seguir huyendo, finalmente lo obligó a romper el sello. Las primeras líneas no tenían rabia ni reproches, y eso fue lo primero que le dolió. Clara escribía con una tristeza tranquila, madura, profundamente cansada. Decía que durante años intentó acercarse a él de todas las formas posibles, pero poco a poco sintió que convivía con alguien que estaba físicamente presente y emocionalmente ausente. Decía que no esperaba perfección, ni grandes gestos, ni una vida fácil. Solo necesitaba sentir que no estaba sola dentro de su propia relación. Julián siguió leyendo lentamente mientras sentía una presión insoportable, creciendo en el pecho. Cada frase parecía describir escenas que él había intentado olvidar. Las cenas en silencio, las conversaciones evitadas, las noches en que Clara lloraba, pensando que él no la escuchaba. Pero hubo una frase que terminó de derrumbar todo lo que llevaba años, repitiéndose para no sentir culpa. No me fui porque dejaras de amarme, me fui porque dejaste de dejarte amar. Julián dejó de leer de inmediato, bajó la carta lentamente y se quedó mirando el vacío de la cocina mientras algo dentro de él finalmente empezaba a romperse de verdad. Porque por primera vez entendió que el problema nunca fue únicamente el trabajo, ni el cansancio, ni las dificultades de la vida. El problema era la forma en que había pasado años enteros escondiéndose detrás del silencio, evitando cualquier emoción que lo hiciera sentirse vulnerable. Clara no se había marchado por una pelea, ni por una traición, ni por falta de amor. Se había ido porque llegó un momento en que ya no pudo seguir intentando salvar sola una relación donde Julián llevaba demasiado tiempo desconectado de sí mismo. Y lo más doloroso de todo era descubrir esa verdad cuando ya no quedaba nadie sentado al otro lado de la mesa, esperando que él reaccionara. Esa noche Julián no consiguió dormir ni un solo minuto. Se quedó sentado en la cocina con la carta abierta frente a él, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas y el reloj de pared
avanzaba con un sonido que de pronto se volvió insoportablemente fuerte. Durante años había llenado su vida de ruido invisible para no pensar demasiado. El trabajo, las rutinas, el cansancio, los horarios exactos. Pero aquella madrugada ya no tenía dónde esconderse. Cada frase de Clara seguía regresando a su cabeza, como si alguien estuviera obligándolo a mirar, por fin, todo aquello que llevaba demasiado tiempo evitando. Y entonces comenzaron a volver los recuerdos. Clara esperándolo despierta hasta tarde solo para cenar juntos. Clara intentando iniciar conversaciones que él respondía con monosílabos. Clara sonriendo cada vez menos. Clara llorando sola en la cocina mientras él fingía dormir, porque no sabía cómo acercarse sin sentirse incómodo. Y por primera vez en muchísimos años, Julián dejó de verse como un hombre abandonado y empezó a verse como alguien que había pasado demasiado tiempo ausente, incluso estando presente. El amanecer comenzó a entrar lentamente por las ventanas y la casa entera se sintió distinta, más vacía, más fría, más honesta. Julián caminó despacio por cada habitación, observando objetos que llevaba años, dejando de mirar realmente. Una taza que Clara usaba todas las mañanas, una manta doblada sobre el sofá, una fotografía antigua guardada en un estante que él ni siquiera recordaba haber conservado, y entendió algo que lo golpeó con una fuerza brutal. No había perdido a Clara en un solo día. La había ido perdiendo lentamente cada vez que eligió callar. Cada vez que evitó una conversación importante, cada vez que decidió refugiarse en el trabajo para no enfrentar lo que sentía. Después salió hacia el taller casi por inercia. Encendió las luces y observó los relojes alineados sobre la mesa, algunos detenidos, otros funcionando perfectamente, y de pronto sintió una ironía dolorosa atravesándole el pecho. Había dedicado décadas enteras a reparar el tiempo de otros, mientras dejaba destruirse el suyo, sin hacer absolutamente nada para salvarlo. Esa idea terminó quebrándolo por completo. Julián se sentó lentamente frente a la mesa de trabajo y lloró como no lloraba desde hacía años. No fue un llanto escandaloso ni exagerado. Fue algo mucho más triste que eso, el llanto silencioso y cansado de alguien que finalmente entiende cuánto daño puede causar una vida entera viviendo emocionalmente desconectado. Permaneció así durante varios minutos, sosteniendo la carta entre las manos, hasta que poco a poco comenzó a sentir algo diferente mezclándose con el dolor. Claridad. Porque aunque ya no pudiera recuperar los años perdidos, ni cambiar el pasado, ni saber siquiera dónde estaba Clara ahora, todavía podía decidir qué hacer con el hombre en el que se había convertido. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Julián entendió que seguir viviendo encerrado detrás del silencio ya no era una forma de protegerse. Era una forma lenta de desaparecer. Los días siguientes fueron extraños para Julián, como si estuviera aprendiendo a habitar su propia vida desde otro lugar. Durante años había vivido en automático, repitiendo las mismas rutinas sin cuestionarse demasiado nada, pero después de aquella noche, algo dentro de él ya no podía volver a esconderse detrás del trabajo ni del silencio. Por primera vez empezó a notar cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas. El sonido de la casa al amanecer, la sensación de regresar a un lugar vacío, la costumbre absurda de preparar 2 tazas de café algunas mañanas sin darse cuenta. Y aunque el arrepentimiento seguía acompañándolo, también comenzó a entender que quedarse atrapado únicamente en la culpa no iba a cambiar nada. Así que empezó haciendo cambios pequeños. Cerraba el taller más temprano. Caminaba algunas tardes sin rumbo, solo para obligarse a salir de la rutina que lo había consumido durante tantos años. Incluso comenzó a hablar más con algunas personas del barrio, con las que antes apenas intercambiaba saludos rápidos. No porque de repente se hubiera convertido en alguien distinto, sino porque finalmente entendía el precio de vivir desconectado emocionalmente de todo el mundo. Una tarde volvió a leer la carta de Clara sentado junto a la ventana, y por primera vez logró hacerlo sin intentar defenderse mentalmente de cada frase. Ya no buscaba justificar sus errores, ya no necesitaba convencerse de que había sido solo culpa de las circunstancias. Y esa honestidad consigo mismo, aunque dolorosa, empezó a darle una calma que no sentía desde hacía muchísimo tiempo. Entonces tomó una decisión que llevaba años evitando. Julián escribió una carta de respuesta, no para pedirle a Clara que regresara,
no para intentar recuperar el pasado. Sabía que algunas oportunidades simplemente no vuelven, pero necesitaba decir aquello que nunca tuvo el valor de expresar cuando todavía estaban juntos. Le pidió perdón por todas las veces que confundió silencio con fortaleza. Le agradeció por los años en que intentó sostener sola una relación que él había dejado enfriarse poco a poco, y le confesó algo que probablemente debió decir mucho antes, que sí la había amado profundamente, aunque muchas veces pareciera incapaz de demostrarlo. Después envió la carta sin esperar respuesta. Y curiosamente, esa fue la primera vez en años que sintió un poco de paz real. Porque entendió que la vida no siempre da segundas oportunidades para recuperar a las personas que uno pierde, pero sí puede dar una oportunidad para dejar de vivir huyendo de uno mismo. Con el paso de los meses, la vida de Julián siguió siendo sencilla. El taller continuó abriendo cada mañana, los relojes siguieron marcando el tiempo, y la casa permaneció en silencio la mayor parte de los días. Pero ya no era el mismo silencio de antes, porque esta vez no se sentía vacío, se sentía honesto. A veces, al terminar la tarde, Julián se sentaba junto a la ventana con una taza de café y releía la carta de Clara mientras observaba cómo caía el sol sobre la calle. Y aunque todavía había tristeza en esos momentos, también existía algo que llevaba años sin sentir: paz consigo mismo. Finalmente, había entendido que muchas personas no se alejan por falta de amor, sino por cansancio emocional, porque llega un punto en que duele más intentar conectar con alguien emocionalmente ausente que aprender a vivir lejos de él. Y quizá esa fue la verdad más difícil que Julián tuvo que enfrentar: darse cuenta de que el silencio puede destruir lentamente cosas que el amor, por sí solo, no siempre consigue salvar. Pero también entendió algo más. Nunca es demasiado tarde para dejar de esconderse detrás de uno mismo. Nunca es demasiado tarde para aprender a sentir, a hablar y a vivir de una manera más humana antes de que la vida termine pasando de largo. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para más relatos humanos y emocionales como este.